Hola a todos, feliz año nuevo. Hoy seguimos con el curso de Revit y esta vez con uno de mis temas predilectos, uno de mis temas favoritos, uno de los temas que hace que Revit sea tan potente a la hora de medir, calcular, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de fórmulas. Como hemos venido hablando de tablas, las tablas están llenas de valores. Muchas veces los valores que nosotros necesitamos son los resultados de ciertas fórmulas y hoy vamos a aprender a manejar las fórmulas, al menos de una manera introductoria, y vamos a hacer tres casos, ¿sí? Por un lado vamos a calcular el costo total del hormigón que tenemos que usar en nuestra obra. Vamos a calcular el peso de ese hormigón que vamos a usar también en nuestra obra. Y vamos a ver cuántos ladrillos necesitamos para nuestros muros de ladrillo visto de toda la obra. Son tres casos diferentes. Y hoy vamos a ver nada más que eso. Es decir, nos vamos a centrar únicamente en planillas. No vamos a ver ni una sola geometría, ni dibujo, ni nada. Así que si ustedes vinieron buscando eso, lamento decirles que este video no es para ustedes. Este video es para aquellos que están preocupados por computar, calcular, presupuestar, etc. La semana pasada habíamos visto este cómputo de hormigón in situ y, como les decía, hoy vamos a calcular el costo total de este hormigón y por otro lado vamos a calcular el peso total de este hormigón. Hay veces que uno, necesita, ya sea por un análisis de carga o por lo que sea, necesita sacar el peso absolutamente de todo y eso va de la mano del material. Por lo tanto, hoy les voy a mostrar cómo hacer, pero vamos a arrancar con el costo del material. Todos los materiales que trabajemos en Revit tienen un parámetro que es el costo. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a gestionar materiales y si buscamos el hormigón que estábamos usando, que era el hormigón moldeado in situ gris. Lo del gris creo que lo habíamos agregado en algún momento, pero es un hormigón moldeado in situ. Podríamos cambiarlo eventualmente, vamos a ponerle hormigón moldeado in situ, H17, por ejemplo. La cuestión es que si nosotros vemos los parámetros de este hormigón, dentro de la información del producto vamos a encontrar el costo. Este costo va a variar en función del tipo de material, si es costo por unidad, por metro cuadrado, por metro cúbico. Se supone que la persona que está trabajando en esto sabe cuál es la unidad de ese costo, porque acá se pone simplemente en pesos, ¿sí? En divisa, valor divisa. Entonces vamos a hacerlo lo más parecido posible. El costo del metro cúbico de hormigón elaborado está más o menos 10.200 pesos. Si ustedes lo quieren poner en dólares, lo pueden poner en dólares. El resultado se los va a dar en dólares también. Y listo, ya con eso tengo el costo del hormigón, de este hormigón H17. Le voy a aceptar. Y claro, al haberle cambiado el nombre al material, como esto estaba filtrado por material, me desaparecieron todos mis campos. No se asusten. Vamos a ir a filtro. Y en el filtro, como lo teníamos filtrado por nombre, fíjense que tenía que decir hormigón moldeado in situ gris y ahora no, tiene que decir H17. Le voy a aceptar y ahí vuelve a aparecer todo. Igual no está bueno esto de andar modificando el nombre de los materiales y demás. Yo simplemente lo hice para mostrarles que se podía hacer y por otro lado para mostrarles cuáles son los peligros de hacer esto. Bueno, ya lo tenemos en definitiva. Y claro, yo necesito saber cuál es el costo de cada una de estas piezas, porque yo tengo acá, miren acá, a ver, me voy a acercar, ahí está. Yo tengo acá el volumen de cada pieza de hormigón que tengo que llenar, entonces sería cuestión nada más que de multiplicar este valor por el costo del metro cúbico de hormigón y tendríamos el resultado. Pero yo no tengo en esta planilla el costo del metro cúbico de hormigón, así que vamos a agregarlo. Para eso vamos a ir a editar los campos y dentro de los campos vamos a agregar el parámetro del costo del material. Yo le pongo acá material costo. No confundir con este costo, porque estoy calculando el costo del material.
Así que lo añado, le doy a aceptar y fíjense que efectivamente aparece el costo del material en todos y cada uno de las filas de mi planilla. Es bastante molesto que aparezca esto, pero como somos principiantes y recién ahora estamos empezando a ver las tablas, no está de más que aparezca. Después van a ver que se puede ocultar y de todas maneras sigue haciendo el cálculo. Bueno, hasta acá no hay nada nuevo, todo esto ya lo sabíamos más allá de lo del costo, pero ahora vamos a crear una fórmula que multiplique este valor por este valor y lo ponga en una celda acá al lado. ¿Cómo se hace eso? Generando una fórmula dentro de los campos. Fíjense, yo voy a editar y hasta el momento nosotros elegíamos los campos desde este lado. Pero acá fíjense que tenemos la posibilidad de agregar un parámetro absolutamente nuevo. Y acá abajo tenemos la posibilidad de añadir un parámetro calculado, es decir, las fórmulas. Concretamente, los parámetros calculados son las fórmulas. Así que vamos a hacer clic acá y nos sale esta ventanita. ¿Cuál es el nombre que vamos a poner? Vamos a poner costo por pieza. Y en principio tenemos que decirle a qué disciplina corresponde. Vamos a dejarlo de todas estas en la disciplina común por ahora. Podría llegar a ser estructural, pero la dejo en común. ¿Qué tipo de valor va a ser este? ¿Va a ser texto? No, va a ser un número. ¿Puede llegar a ser una divisa? Sí, obviamente puede llegar a ser una divisa. Vamos a hacerlo con divisa. Y acá tenemos que poner la fórmula. ¿Cómo se pone la fórmula? Muy simple. Vamos a estos tres puntitos, hacemos clic y ahí nos pone todos los elementos que tenemos para incluir en nuestra fórmula. Entonces yo quiero que me multiplique el volumen, le doy a aceptar porque esto era nada más que para seleccionarlo, por, pongo el asterisco, el costo. Si yo le doy OK acá, es muy probable que me salga este cartelito que es horripilante, les va a aparecer un montón de veces en las primeras fórmulas que hagan, y es que Revit maneja unidades. Maneja unidades y nosotros acá estamos creando una combinación de distintos parámetros, estamos multiplicando uno con otro y eso nos genera otro tipo de unidad que no es la unidad que espera Revit. El problema de este maldito cartel es que si ustedes lo cierran, les devuelve de nuevo la fórmula y si ustedes le dan a aceptar, les vuelve a poner las unidades incoherentes y no hay forma alguna de que ese cartelito de unidades incoherentes se vaya, salvo que yo cancele. No voy a cancelar. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, por un lado yo tengo el volumen. El volumen viene en metros cúbicos. Y por otro lado tengo el costo. Entonces, el resultado de esta fórmula, que para el Revit debería ser en alguna divisa, en pesos por ejemplo, en realidad es metro cúbico por el costo, y el costo es pesos. Entonces es metro cúbico sobre pesos, o sobre dólares, o sobre lo que sea. En definitiva, yo por algún motivo, como en el costo original yo no le puse que era dólares sobre metro cúbico, en realidad recién lo dije al revés, pero no importa. El resultado de esto es un costo, que en este caso viene en dólares, hablemos de dólares, o en pesos, afectado por un volumen, por un metro cúbico. Entonces yo tengo que eliminar la unidad metro cúbico para que eso suceda. Esto suena muy complejo, así yo les voy a mostrar una forma muy fácil que en el 90% esta forma muy fácil lo soluciona. Y es la siguiente, es agregar al final de la fórmula dividido 1. Esto le deja al Revit, porque este 1 no tiene unidad de momento, pero le deja al Revit la posibilidad de que Revit le agregue el valor, perdón, no el valor, le agregue la unidad que Revit necesita para que esto sea coherente y estas unidades no sean incoherentes. Entonces yo le pongo dividido 1, le doy a aceptar y mágicamente anduvo. ¿Qué hizo el Revit? Fíjense, vamos a volver a editar la fórmula con este iconito y fíjense lo que hizo el Revit. A este dividido 1 que yo le puse recién, le agregó la unidad metro cúbico. Entonces yo tenía metro cúbico por pesos dividido metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me queda pesos. Por eso eran las unidades incoherentes. Recuerden esta opción siempre de ponerle dividido 1 al final y dejen que Revit ponga la unidad la unidad que necesita para que las unidades no sean incoherentes. En el 90% de los casos funciona.
Entonces, dicho esto, ya está todo ok, así que simplemente le voy a dar aceptar y voy a tener un campo nuevo con el costo de cada pieza en función de este cálculo que está haciendo. Fíjense, le doy aceptar acá y tengo cada pieza con su costo. En este caso no tiene decimales, pero lo podemos agregar. Pero fíjense que todo es merced a este valor que tengo acá. Ahora, supongamos que conseguí el hormigón más barato. Hay un lugar que me lo vende a 9.600 por metro cúbico. Entonces yo puedo entrar acá y decirle a este valor que sea de 9.600. Le doy Enter ahí y automáticamente se lo cambia a todos aquellas piezas que lleven el hormigón y automáticamente también tengo acá la totalidad. Fíjense, acá con 9.600, bueno, deberíamos agregar dentro del formato, vamos a hacer lo siguiente, a costo por pieza, que es la fórmula que agregamos recién, le voy a decir que calcule los totales y el formato de campo le voy a decir que sea divisa, pero no la configuración de proyecto, sino que quiero que tenga 2 decimales, o directamente le puedo decir que utilice la configuración del proyecto, pero voy a ir a gestionar unidades de proyecto y le voy a decir que la divisa, donde está acá abajo, tenga 2 decimales. Le doy a aceptar y todo lo que sea divisas va a tener 2 decimales. Entonces, fíjense, acá tengo los totales por piezas. El total de vigas es este, el total de zapatas es este, etcétera. Me va a salir cara la estructura de esto. Recuerden que abajo tienen el total, ¿no? 358.762 pesos. Si por efectos de la inflación el metro cúbico de hormigón cambia de valor, yo con cambiarlo en uno solo de esos, supongamos que se fue a 11.500, automáticamente tengo la actualización de todos los valores de acuerdo a la inflación, que es grande. Bueno, pero yo les dije que estas columnas se podían ocultar y de hecho se pueden ocultar muy fácilmente. Yo hago clic ahí sobre mi columna y si voy a donde dice modificar tabla de planificación cantidades, tengo la opción de ocultarla. También tengo la opción de suprimirla, bueno, todo lo que aparece acá, cambiar el tipo de letra, cambiar el fondo, el color, lo que sea. Yo quiero ocultarla, entonces le pongo ocultar. Como ustedes ven, desaparece, ya no tengo la necesidad de ver que el costo del hormigón es siempre 11.600, lo que sea. Y eventualmente, si yo quisiera, lo puedo modificar directamente desde el material. Fíjense que en este caso tengo 429.000 pesos. Y si yo voy a gestionar, voy a los materiales y voy al hormigón moldeado in situ H17, me voy a encontrar que efectivamente tengo ahí los 11.500 pesos. Volvamos esto a 9.600. Vieron que estaba con el signo pesos, ¿no? Le doy a aceptar y automáticamente los 429.000 pesos se han convertido en 358.000. Bien. Así de simple es calcular el costo de algo que es por metro cúbico. También lo podría hacer por metro cuadrado y lo podría hacer por metro lineal, por unidad, por lo que sea. Tan simple como una fórmula que lo multiplique por el costo. Ahora quiero el peso de esto. Y el peso también es muy fácil. Fíjense que si yo voy a los materiales, dentro de las propiedades del hormigón que estoy usando, en las propiedades físicas y acá en las propiedades mecánicas, yo tengo la densidad del hormigón, que acá está expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. No obstante, cuando yo vaya a agregarle a mi tabla la densidad del material, fíjense lo que pasa. Voy a editar, voy a buscar dentro de los campos la densidad del material y no la voy a encontrar. Pero lo que voy a encontrar es el peso unitario. Entonces, el peso unitario, que es una unidad de masa, lo voy a añadir a mis campos y vamos a ver qué obtenemos. Obtenemos efectivamente el peso unitario, pero fíjense que viene en kilonewtons sobre metros cúbicos. Yo quiero saber cuántos kilos pesa esto. Entonces, lo que tengo que hacer es sencillamente agregar un nuevo campo que sea una fórmula y esa fórmula va a ser como nombre, peso por pieza. La disciplina la podemos dejar como común.
El tipo también lo podemos dejar como común por ahora, va a ser un número, y la fórmula va a decir que el volumen por el peso unitario, que viene en kilonewtons por metro cúbico, le doy a aceptar, y cuando yo le dé a aceptar acá, me va a dar el valor de unidades incoherentes. De la misma manera que lo hicimos recién, yo voy a agregarle acá al final dividido 1 y voy a dejar que Revit ponga ahí la unidad que necesita para que esta fórmula tenga coherencia. Le doy a aceptar y fíjense que ahora sí entró tranquilamente. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Puso al final kilonewtons. Entonces, de esta manera simplificó los kilonewtons y las unidades le dieron coherente. Estaba esperando una unidad que no tenía. Le doy a aceptar acá. Acá lo tengo. Fíjense que tengo el peso por pieza. Esto ya está en kilonewtons, ¿no? Entonces, el peso de esta primera pieza es de 5,66 kilonewtons. Si nosotros queremos ya podemos agregarle el factor de conversión a kilos, para lo cual volvemos a los campos, editamos esta fórmula, el peso por pieza, lo editamos ahí y le decimos que el valor que obtiene de acá lo multiplique por 101, generalmente se redondea y se hace por 100, pero es 101.97. Le doy a aceptar, automáticamente ahora me va a multiplicar cada uno de estos valores que estaba en kilonewtons por 101.97, con lo cual esto a mí ya me queda en kilogramos. Entonces, esta pieza pesa 577 kilogramos y si yo quiero agregarle el total del peso, lo único que tengo que hacer es venir a formato y decirle que me agregue en peso por pieza el cálculo total. Le doy a aceptar. Esto está ya expresado en kilogramos. Si yo lo quisiera expresar en toneladas, bueno, sencillamente, de nuevo, voy a campos, voy a la fórmula, la edito y multiplico este valor por 0.001. Le doy a aceptar, aceptar y listo. Si yo me fijo, acá abajo tengo el total, son 90 toneladas de hormigón armado. Por último, yo les dije que íbamos a calcular la cantidad de ladrillos. Recuerden una cosita, cuando nosotros habíamos ido a generar nuestras familias de muros, cada muro que tenía ladrillo visto, por ejemplo, en este caso ese muro, si nosotros veíamos cómo estaba editado ese muro, íbamos a encontrar que teníamos en la cara vista del muro el ladrillo cerámico macizo. Entonces, el ladrillo cerámico macizo es el ladrillo que nosotros vamos a usar como ladrillo visto, porque del otro lado tenemos un ladrillo cerámico hueco, y este está tapado por un enlucido blanco. En definitiva, esto es lo que nosotros vamos a computar. ¿Cómo lo vamos a computar? Primero que nada necesitamos hacer una tabla de materiales que compute la cantidad de muros que tenemos y cada uno de los materiales. Entonces voy a hacer vista, tablas de planificación, cómputo de materiales y este cómputo va a estar relacionado a los muros. Pongo muros, esto lo podemos llamar de ladrillo visto porque en definitiva es lo que vamos a hacer. Le doy a aceptar y vamos a agregar primero que nada familia y tipo, o puede ser la familia y después el tipo, como ustedes quieran. Yo acá le doy familia y tipo y vamos a poner el material, en este caso simplemente el nombre, y a su vez de ese material vamos a poner el área. Ahora, este muro no tiene un solo material, tiene múltiples materiales. De hecho, recién vimos ya por lo menos 3. Tiene el ladrillo visto, tiene el ladrillo cerámico hueco y tiene el enlucido. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le dé aceptar a esto en material nombre? Bueno, va a ocurrir que va a desglosar cada uno de esos materiales, de hecho acá ya se ve, por cada muro que va viendo, va desglosando el material que lleva ese muro. Lleva ladrillo hueco y yeso, uno que se ve que era interior. Este es un muro de ladrillo visto, entonces lleva el enlucido blanco, el mortero hormigón, el aislamiento, el ladrillo cerámico y el ladrillo cerámico macizo. Vamos a hacer esto un poquito más grande, así se ve. Pero claro, yo estoy haciendo un cómputo de materiales de ladrillo visto. Quiero saber cuántos ladrillos necesito comprar para toda mi obra. Entonces no me interesan ni el ladrillo hueco, ni el yeso, ni el enlucido, ni ningún otro que no sea el ladrillo cerámico macizo. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, voy a filtrar mi tabla por nombre de material. Entonces pongo material nombre
y le digo que el material que yo quiero que aparezca acá sea únicamente el ladrillo cerámico macizo. Le doy a aceptar y fíjense que solamente me muestra el ladrillo cerámico macizo y como yo le había puesto el área, me pone cuál es el área de ladrillo cerámico macizo que queda visible. Ahora, si yo sé cuántos ladrillos entran por metro cuadrado, puedo multiplicar el área por la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado y me va a dar la cantidad de ladrillos. Así de simple. ¿Y eso con qué se hace? Con una fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a los campos y voy a agregar un parámetro calculado, una fórmula, en donde multiplique la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado por la superficie que tengo. Entonces, vamos a poner ladrillos. En disciplina lo podemos dejar en común, en número está bien, lo podríamos dejar en entero eventualmente porque no vamos a partir un ladrillo, pero dejémoslo en número. Y yo voy a hacer esto simplemente para mostrarles lo que no les conviene hacer si es que recién están empezando en esto. Porque, fíjense, esto es muy fácil. Yo digo que, por ejemplo, entran por área de material, entran por 60 ladrillos por metro. Pongo 60, le doy aceptar y aparentemente está todo ok. Le doy aceptar acá también y acá tenemos un problema porque tenemos 14.745 ladrillos para un muro de 22.83 metros cuadrados. Esto es raro, es raro. Si la persona que está trabajando en su archivo de Revit no tiene los números en la mente y ve esto, simplemente dice, bueno, fantástico, vamos a ver cuántos ladrillos son en total. Entonces viene acá a formato y le dice que los ladrillos totales son, ahí está, 150.844 ladrillos, que es una barbaridad. ¿Y por qué me da este valor si lo que yo hice está bien? Porque recuerden que el Revit pone las unidades en función de lo que necesita o supone sin que yo me dé cuenta. Por ejemplo, cuando poníamos el dividido 1. En este caso no me dio error porque el Revit solo lo modificó, pero lo modificó mal. Entonces, fíjense esto. Por eso les dije recién que si yo voy a campos y voy a ladrillos, que es una fórmula, y la edito, miren lo que ha hecho el Revit. Me tomó, en lugar de 60 ladrillos por metro cuadrado, hizo 60 ladrillos por pie cuadrado. Porque yo no le puse estos pies cuadrados. Entonces, para evitar que esto suceda, es conveniente, sobre todo si estamos empezando, que, voy a borrar la fórmula de ladrillos, les decía, es conveniente agregar un parámetro que sea pura y exclusivamente para los ladrillos, que indique cuántos ladrillos entran por metro cúbico y no ponerlo dentro de la fórmula, por metro cuadrado, perdón, y no ponerlo dentro de la fórmula como hice recién. Entonces, para eso vamos a crear un parámetro nuevo. Para eso, en lugar de ir a la fórmula, voy acá arriba, que dice nuevo parámetro, y este parámetro se va a llamar ladrillos por metro cuadrado. En la disciplina lo podemos dejar en común. El tipo de parámetro va a ser un número, así que lo podemos poner como número o lo podemos dejar como entero. Vamos a poner un número de todas maneras. Y vamos a agrupar el parámetro en materiales y acabados. Le doy a aceptar y ahora tengo ladrillos por metro cuadrado ahí. Si yo le doy a aceptar acá, en mi tabla voy a tener un parámetro nuevo de ladrillos por metro cuadrado que en realidad, si se fijan, está vacío. Porque yo no le he puesto el valor. Yo le voy a decir a esto que sea de 60 ladrillos por metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Le está poniendo a cada ejemplar un valor. ¿Ven? Yo a este le puedo poner 58, a este le puedo poner 72 y en realidad los 70 son para todos. Entonces esto está mal. En realidad el error fue mío, pero me sirvió para mostrarles a ustedes. Porque cuando creamos un parámetro nuevo, el parámetro nuevo generalmente viene por ejemplar y yo necesito que sea por tipo. Este parámetro de acá, si yo lo quiero editar, ya no puedo modificarlo, así que lo voy a borrar y voy a crear un nuevo parámetro y ahora sí le voy a poner ladrillos por metro cuadrado y de entrada le digo que es por tipo, porque esto depende del tipo de ladrillo. Entonces, disciplina común, tipo de parámetro, habíamos dicho que le íbamos a poner un número y que lo agrupábamos en materiales y acabados. Le doy a aceptar, aceptar
y ahora me aparece vacío. A este yo le pongo que son 60 y me dice que este cambio se aplica a todos los elementos. Perfecto. Hay dos que no aparecen porque yo se lo puse a muro de ladrillo visto y acá tengo un muro de ladrillo visto con cámara de aire. No sé por qué esa familia es distinta. Convendría que no fuera distinta, aunque en una de esas lo es, y hay un ladrillo visto en otra familia, así que le pongo acá 60 también y 60 en este otro también, que son tipos diferentes de muro. Perfecto, ya tengo la cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Lo único que ahora me resta hacer es multiplicar esto por esto y que no me dé una cifra astronómica como me dio recién. Entonces nuevamente voy a campos, me acerco para que lo vean bien y le digo que quiero agregar un parámetro calculado que es de ladrillos o ladrillo visto o ladrillos vistos o cantidad de ladrillos, como lo quieran llamar, no importa. Lo que importa es la fórmula. Entonces, disciplina común, tipo, vamos a decirle que es un entero, así acá ya lo redondea. Y en la fórmula le voy a poner que multiplique el área del material por el parámetro que acabamos de poner, el de ladrillos por metro cuadrado, que corresponde, que habíamos puesto que eran 60, le doy a aceptar, me da unidades incoherentes. Claro, antes lo había solucionado el Revit, ahora no, así que le voy a poner dividido 1 y vamos a ver qué hace. Le doy a aceptar, lo corrigió perfectamente, vamos a ver qué hizo y fíjense que le puso dividido 1 metro cuadrado. Entonces, del área, simplifica el metro cuadrado del área con el metro cuadrado sobre el cual está dividiendo y se queda simplemente con unidades, ¿sí? Con cantidad de ladrillos. Le doy a aceptar, ahora sí ya sé que no va a haber ningún problema y tengo la cantidad de ladrillos que voy a necesitar por cada uno de estos muros. Finalmente puedo ir a el formato y decirle que a ladrillos vistos me muestre el total. Le doy a aceptar y ahí tengo que comprar 14.000 ladrillos. Recuerden que este valor es justo, entonces siempre vamos a agregar una tolerancia a ese valor y listo, ya tenemos nuestros ladrillos. Si nosotros por algún motivo, fíjense que son 14.000, en nuestro proyecto seleccionamos unos muros y le cambiamos de familia, no queremos que sea el muro de ladrillo visto, queremos que sea el muro de, no sé, ladrillo hueco, revoque y yeso de 15, cuando yo voy a mi cómputo de materiales de ladrillo, ya no tengo 14.000 ladrillos, tengo 13.196. Vamos a volver esto como estaba. Ahí está. Y esto fue una introducción al maravilloso y útil mundo de las fórmulas. Espero que lo usen, que lo practiquen. Ya con esto no tienen prácticamente... hay obviamente porque hay cosas que son mucho más avanzadas, pero no tendrían ningún problema en generar un cómputo de materiales, de cantidades, de presupuesto, de lo que sea, muy fácilmente. Como siempre, cualquier duda me la ponen debajo en los comentarios y yo se las respondo. Espero que les haya gustado, que les sea útil y como siempre digo, porque este es el primer video del año de Revit, feliz año nuevo.